Recibimos a Mercedes Vigil, es un gusto tenerte aquí en el programa, que además va a presentar en un ratito su último libro. Y a propósito, ¿cómo escribís? Porque sabemos que los uruguayos prefieren, al parecer en esta encuesta, escribir, digamos, leer libros que estén impresos, ¿no? Que puedan ser palpables. ¿Y a ti cómo te gusta escribir? ¿Te has adaptado a la nueva tecnología también? ¿De una laptop quizás frente a la máquina de escribir? ¿Cómo es ese juego? Primero, gracias, buenos días y a todos los que están observando y opinando por televisión. Escribo, por supuesto, desde el año 2000 escribo en computadora. Tengo correctores que viven en Barcelona. Además, cuando tú publicas en otros lados del mundo, te piden a veces idioma neutro, entonces no es el mismo el que sale en papel, porque es maravilloso, en América, que el que sale en España. Una tontera que parece, pero para explicarlo, ¿no? Sí, sí. De pronto tú pones acá heladera y allá te ponen nevera, Claro. entonces tú llegas a la conclusión, el camino del medio y pones refrigerador, entonces te entiendes del otro lado. Esas son pequeñas cosas que te pasan cuando tenés la traducción a un castellano que no es de otro país. Por supuesto, me encantan, fíjate que he corregido libros con Egipto, con Zahi Hawass, mi libro de Egipto. Sí, yo adoro la tecnología porque la uso. La que uso para trabajar. Después, en el resto, según mis hijas, soy un poco dromedario porque pertenezco ya a una generación muy particular. Yo creo, como la mayoría de la gente, un día me preguntaron en el país qué prefería, un libro electrónico uno que no. Y yo decía, ¿usted qué se llevaría a una isla desierta? Un libro que pudieras oler, tocar, acariciar, ¿no? Sin embargo, los autores ya de mi generación y desde un tiempo a esta parte, firmamos dentro del contrato para nuestros libros también. Claro. Sean publicados de forma digital. ¿no? Pero yo creo que la gente lee, mira, esto es increíble y lo que dependen de los profesores. El viernes, después de grabar un programa de televisión que va a salir dentro de 2 semanas, llegué corriendo a la Escuela Brasil. Yo ya había estado hace como 3 o 4 años y estaban 100 niños de todos los sextos de escuela, sentados, porque habían estudiado con sus profesoras el tema de género en Clara la Loca, en La Otra María y en Matilde. Y yo no digo que los chicos hubieran leído todo, pero las maestras, la importancia de la maestra, y a veces cuando discutimos si ganan poco, si ganan mucho, el tema es por supuesto es importante, ese tema para otras personas, pero para mí es el hecho de que amen. Ustedes no saben, tuvimos que suspender la charla porque me quedé afónica, porque no podía responder más. Los chicos preguntaban sobre el Museo Blanes, preguntaban sobre los carruajes, preguntaban sobre Valle, sobre la mujer. El amor de la Valle, lectura que arranca en la primera infancia, ¿no? Es muy importante. Entonces esos chicos están... Vos sabés que yo quedé, te juro por Dios, cuando llegué a mi casa a pocas cuadras y me estoy erizando porque me pasa, mi hija más chica me preguntó, ¿y cómo te fue en el programa? ¿Y cómo te fue en la Escuela Brasil? Pensando que los chicos me iban a mirar como... Sí, sí. Y le digo, ¿vos sabés que me emocioné? De tal forma, inclusive había un chico con una patología, no quiero nombrar, pero bueno, con dificultad enorme de relacionamiento, que yo no sabía, porque entre los 100 no lo sabía. Y cuando terminé la conversación y se acercaron a abrazarme, porque además me preguntaban si estaba casada, al final me preguntaron si tenía hijas, las edades de mis hijas y todo. Pero te puedo asegurar que 40 minutos preguntaron en qué me inspiraba. Uno me sugirió que escribiera sobre astronomía. Digo, ¿te das cuenta esas cabecitas cómo pensaban? Me dijo, ¿y te encontraste con Clara alguna vez? Bueno, o sea, esos chicos habían razonado. Y se me acerca uno de los chicos, me abraza y me dice su nombre, que no lo voy a decir. Me dice, yo soy fulanito de tal. Y me abrazó fuerte y se fue. Y veo a una maestra que se le empiezan a caer las lágrimas. Y era un chico con una patología que no se relacionaba y que hacía mucho tiempo, desde que había entrado, que no se relacionó y me escuchó hablar, claro, yo le hablé de uno me dijo, te vi andando en camello, claro, porque miran en las fotos, ¿no? Sabían todo de mi vida, dónde había ido. Y sabés que todas
las maestras y yo nos fuimos Bueno, con esas lágrimas. maestras también. Ni que hablar. Esas el maestras de la reconocimiento, escuela de el Brasil, reconocimiento. empezando por Mirta Zárate, que siempre me llama todos los años, pero digo que entre 100 un niño se levante, te abrace y te tenga contacto contigo, que es un niño con dificultades de tener contacto, la verdad es que me dio una alegría fantástica. Es muy importante lo que está diciendo Mercedes, porque además viste que en el imaginario uruguayo priman a veces dos nociones que son contrapuestas. La de las nuevas generaciones no les interesa nada, que convive con el país culto, ¿no? Con ese país que lee. Ahora, Claro. estamos hablando que en tu caso, y vos lo has podido comprobar con esta experiencia preciosa, Sí. cuando el tema prende por interés y está hecho con cariño, así sea un tema, Y fomentado, una revisión además, histórica, ¿no? los uruguayos respondemos, no importa la edad. Sí, y fomentados. A mí me pasó hace unos años, cuando salió Clara la Loca, que un día estaba firmando una tarjeta de crédito, que las mujeres compramos, ¿no? Estaba firmando, y me dice la señora, ¿usted es Mercedes Vigil? Le digo, sí, usted sabe que mi hijo, que va al liceo, me acuerdo, creo que dijo el 68, en la clase de mi hijo hicieron un club de fans de Clara, compraron un libro y discuten toda la semana, justo estaban los programas de Guillermo Lócar, digo, Claro. discutían. Y lo mismo me pasó en la escuela italiana, o sea que no tiene lugar, cuando los chicos... Están motivados, ¿no? Hasta el carnaval llegó, Clara. Tienen la Claro, motivación. hasta el porque eso es carnaval. todo. El tema ¿Y a ti es motivarlos. qué te motiva con el personaje que terminás eligiendo para una novela? Es decir, ¿cómo te llama ese personaje lo suficientemente la atención? ¿Qué tiene que tener? ¿Cómo se te aparecen esas figuras Sí. que después terminás? ¿No? En el caso de Sarmiento, por ejemplo, ¿dónde nació el interés? ¿Por dónde? Los intereses surgen por diferentes cosas. En el caso de Clara, por ejemplo, en el caso de Gitana, yo lo soñé. Soñé personajes muy similares y tengo la costumbre de levantarme muy temprano, prendo la máquina y aunque esté finalizando otro libro, empiezo a escribir lo que soñé. En el caso de Egipto soñé con una faraona egipcia y al año viajé e investigué. En el caso de Sarmiento fue distinto. No soñé con él porque era tan feo, pobre, que hubiera sido una pesadilla, ¿no? Pero no, en el caso de Sarmiento, desde el 2004, yo que trabajé el tema de la masonería, el tema del coronel sin espejo y la reforma vareliana, que no olvidemos que la ley de José Pedro Varela, el primer libro, no la ley, el primer libro que se llamó La Ley de Educación Popular fue de 1868, y yo descubrí que este hombre en 1830 y pico decía las mismas cosas y muchas más. Siempre fue un personaje que yo tenía un archivo, como antes los escritores tenían un cajón, ¿no? Igual se cajoneaban las cosas, y siempre iba guardando cosas hasta que este año, hace un par de años, por problemas de salud, tuve que bajar un poco la pelota al piso y me acompañó Sarmiento y descubrí, sin lugar a dudas, que no hubo nadie en la América Latina que no copiara directamente todas las reformas, ni que hablar la uruguaya y la chilena, mucho más, son una copia fiel de un hombre que en el 35 ya decía las cosas que después Varela escribió en el 68. Si quieren ¿no? saber por qué le decían el loco, lean el libro. Claro, No, claro. pero está bueno, si querés, No, si no, querés, no. porque Sarmiento era un personaje, tenía dos sobrenombres, el loco y Don Yo. Don Yo porque tenía un ego impresionante. Y el loco porque realmente era un loco, porque fíjate tú una cosa que no es lo mismo hablar de educación en los últimos 50 años del siglo XIX, cuando hablaba Varela, que hablar en los primeros. Porque en aquella época existía una bula papal en la cual las mujeres no teníamos alma, los negros no teníamos alma y los indígenas tenían media alma. Y podían conservarla o no siempre que fueran convertidos a la religión cristiana. Todo esto era un invento para justificar una cantidad de cosas. Y que este hombre dijera dijo cosas disparatadas que también están en el libro, pero dijo cosas brillantes como que había que educar a la mujer en la década del 30. Que ellas iban a ser las responsables de educar a los hombres. Claro, entonces digo, fue un hombre
para mí fue sin lugar a dudas la mente más brillante que dio la América Latina. Pero con importantes contrastes también. De allí entonces... Claro, con importantes su contrastes. amor-odio como personaje, ¿no? De la historia. Claro, pero el amor-odio que empezó conmigo cuando empecé a escribir se fue cuando logré luchar contra algo que a veces los lectores no tienen por qué saber, que es el anacronismo histórico. El anacronismo histórico es juzgar con la mentalidad del siglo XXI a un personaje que nació en 1811. Claro, el tema, lo que no decimos, y no decimos los uruguayos, y no decimos los argentinos, es que toda la intelectualidad regional era racista, detestaba a los indígenas, detestaba a los negros, las mujeres... Sí, estaban Mercedes, erigidos dentro de cierto pedestal, es te real. interrumpo ¿Entendés? por una cosita para ya redondear que nos Sí. tenemos que continuar con el programa. ¿Condenan el éxito también a los escritores en Uruguay? ¿Vos sentís que el ser exitoso, el vender muchos libros, te ha generado de alguna forma una resistencia quizás de tus pares? Yo creo que, yo creo que el éxito en Uruguay, lo he visto, el uruguayo tiene una característica, no todos, pero hay mucho uruguayo que quizás tenga como característica el ser un poco envidioso. Y entonces yo he escuchado, la verdad, he escuchado de muchos de ustedes comentarios que a mí me parecieron absolutamente frutos solamente del veneno, y creo que no somos los escritores los únicos. En el caso de los escritores y de la gente de la cultura hay otro problema, y es el problema político. Yo creo que a mí, ahora me importa un bledo, la verdad. Quizás si me pasara ahora lo que me pasó en el 2010, no le daría importancia, porque creo que es un gran valor agregado. Yo soy de las que creo que el escritor, salvo en épocas como predictadura o Revolución Francesa o Revolución Norteamericana, no debe triunfar por ser de determinado partido político o no del otro. No sé si me explico. Tiene que trascender Porque si la ideología política. Fíjate tú una cosa, si nosotros estudiamos, no leeríamos a Dante Alighieri, que era terrible, no leeríamos a Edgar Allan Poe, no leeríamos a Baudelaire. Entonces, digo, a mí no creo que el triunfo me lo hayan penalizado. A mí tampoco me penalizaron mis ideas políticas porque era apolítica, y sigo siendo bastante apolítica. A mí lo que me penalizaron hace tiempo, creo que ahora ha cambiado la cosa, es el no definirme por nada político, porque además no me interesa definirme. A mí me gusta, perdóname, hablar de algo que los uruguayos han olvidado, que es la filosofía política, independientemente de cualquier color. De las cosas que nos perderíamos en el arte si solo apreciáramos lo que coincide con nuestra ideología. Mercedes, gracias por esta visita. No, felicitaciones. El libro sobre Acá Luces y está. Sombras de Domingo Faustino Sarmiento está en Y librerías. siempre como si fuera Siempre, una novela, pero muy sin riguroso duda. en los datos históricos. Gracias, Mercedes. No, Como la gracias a característica. ustedes y bueno, léanlo loco.